Buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo la giornata di oggi, l'ultima giornata, con il panel Catechesi ed Educazione nelle lingue native. Modererò in italiano con una presentazione in inglese della professoressa Penry. Le domande le potrete fare nella lingua che preferite. Passo allora la parola e cambio di lingua. To present Professor Elizabeth Penry, Sarah Elizabeth Penry della Fordham University. She is Associate Professor of History at Fordham University in New York, where she was former Director of the Institute for Latin American and Latin Studies. She is a prize-winning historian of the colonial lands of early modern Spain. She presents a paper on Renaissance translation and education in the Jesuit parish of Juli, Viceroyalty of Peru. Thank you. How do I operate that? Yeah, sorry. Well, thank you so much for that introduction, and thank you to Elena for organizing such a wonderful conference. It's been a great privilege to be here. What I'm presenting today is a work in progress. It's a portion of a larger project, so I'll appreciate your comments and criticisms going forward. My geographic focus, let's see how this works, yes. Okay, my geographic focus is the Spanish Viceroyalty of Peru, and more precisely within that, the Audiencia of Charcas, which is present-day Bolivia. In the larger project, I explore what indigenous Andeans made of Renaissance ideas. I challenge the assumption that Renaissance was a uniquely European phenomenon. Building on scholars such as Peter Burke, Felipe Fernandez Armesto, Guido Ruggiero, I approach the Renaissance as a global movement of ideas, carried in part through the worldwide mission of the Society of Jesus. And as we all well know, the Jesuits were the first religious order to make education their central mission, grounding their pedagogy in Renaissance ideas of justice and civic humanism. In the larger project, I show how Andean thinkers absorbed, reshaped, and ultimately expanded Renaissance humanism. Within this framework, I focus on two major Jesuit missions, both within the Audiencia of Charcas, where the Jesuits interacted closely with indigenous people. One is Potosí, the cosmopolitan silver mining city, and the other is Juli, the mission I'll discuss today. Juli lies on the shores of Lake Titicaca and is home to the Aymara-speaking Lupaca people. There's another view of Lake Titicaca. It was incorporated into the Inca Empire about 100 years before the Spanish invasion, and at an altitude of over 12,000 feet, Lake Titicaca is the highest navigable lake in the world and the largest lake in South America. This densely populated and prosperous region was famous for its Chateau Reed boats in the colonial era and today. Because of its great wealth, much of it in llamas, the territory became a royal holding of the Spanish crown. Strategically, Juli sat astride the Inca Highway and later the Camino Real, linking Lima, Cusco to La Paz, and most importantly to Potosí. The Jesuits arrived in Juli in November 1576, taking over 4 parishes serving some 16,000 Aymara speakers. Juli was the only indigenous rural parish that the Jesuits held continuously their entire time in the Viceroyalty of Peru. The Jesuits generally avoided indigenous parishes, preferring urban educational work. The grand exception would be Paraguay. Many Creole Jesuits, that is, American-born Jesuits, believed their mission was scholarship and university teaching, and these Creoles tended to support the Spanish colonial project. Foreign-born Jesuits, especially the Italians, were more inclined toward evangelization and pastoral work among indigenous communities, and they tended to be more critical of Spanish colonialism. Juli thus became a very distinctive experiment, staffed with many foreign-born Jesuits committed to learning Aymara and devoted to direct ministry among indigenous people. Juli was known as the Rome of the Andes because of his large, elaborate churches and the beautiful artwork that was commissioned for them, much of it done by Italian artists, of course, and indigenous laborers. And of course, we know so much about this from our wonderful presentations from yesterday by Elena and Maria Esther.
The church exteriors included Andean flora and fauna, which made the Christian religion into a lived and local religion for indigenous people. The Italian Jesuit Bernardo Bitti spent several years in Juli in the 1590s, where he painted works like this. This is, of course, from Lima. He painted works like this in the churches in Juli. Beyond architecture and art, Juli also became a laboratory for Jesuit pedagogy, a proving ground for methods that would later shape the Paraguayan reductions. One of the most influential texts to emerge from Juli was José de Acosta's De Procuranda Indorum Salute, on the salvation of the Indians. Scholars refer to it as perhaps the most theologically sophisticated missionary treatise produced in colonial Spanish America. In this work, Acosta called for producing catechetical literature in local indigenous languages, which, of course, he was instrumental in conceiving the trilingual catechism here from the Third Lima Council. More famously, and obviously drawing on Andean informants, Acosta developed a framework for assessing cultures and designing appropriate strategies of conversion. In De Procuranda, this became a manual for Jesuit missions around the world and even within Europe, particularly in Naples, which Jesuits tellingly called, quote, our Indies, something of an insult because they also referred to Naples as a paradise inhabited by devils. Not very complimentary of Naples. In Juli, the Jesuits established a hospital, a printing press, a language school to teach their own novitiates Aymara, and a school for indigenous children. The Juli printing press, one of the first in South America, printed devotional images and miracle sheets for distribution among rural indigenous people. And here, this is something that would have been very moving for local people, as all the people in the region around Juli were subject to the forced labor in the silver mines of Potosi. And this is someone being miraculously saved from being crushed to death in the mines of Potosi. For today's talk, I focus on the schools and the language program. From the beginning, Juli had 2 schools for indigenous children, a grammar school and a music school, enrolling 200 to 300 students and sometimes many more, mostly boys from local elite families. Some evidence suggests there was also a boarding school there where they brought in boys from neighboring provinces. There was also a classroom for girls. And Wamapoma, whose drawings I'm using very liberally to illustrate my talk today, Wamapoma, the well-known early 17th century indigenous intellectual, argued that wives and daughters of native lords should learn to read and write. However, it seems the education for girls in the school in Juli was primarily geared towards Christian missionizing and was mostly for very young girls, those 3 to 8, with classes in sewing and weaving taught by indigenous women, although Jesuit letters mention educating young unmarried women, so like older teenagers too. Most indigenous women who received an education did so in a beaterio, a house for cloistered women. And there was one in a nearby pueblo funded by a native lord, so if little girls from Juli wanted to go on and study, they could go to a local beaterio. Out of this pedagogical setting came the Italian priest Ludovico Bertonio, author of the first major Aymara dictionary and grammar, and his somewhat lesser known but very extraordinary work, which we know about so well from Nick yesterday, the Vita Christi, the Libro de la Vida y Milagros de Nuestro Señor Jesucristo, adapted from the immensely popular Spanish devotional work titled Flos Sanctorum, originally written by the Spaniard Alonso de Villegas and published beginning in the 1570s. One of the first global bestsellers, Villegas' Flos Sanctorum was quickly translated into Italian, English, and French to satisfy the demand for devotional literature across Europe following the Council of Trent. And it's in the Vita Christi where Bertonio explicitly names his indigenous collaborator, Don Martin Santa Cruz, referring to him as an Indio Ladino, an indigenous man literate in Spanish, educated in the Jesuit school at Juli. And here's another drawing from Wamapoma, just to suggest how Don Martin might have presented himself.
I think typically we have a mental image of what indigenous people might have appeared, but here, this is a very cosmopolitan outfit worn by indigenous folks. It would be a hybrid of Renaissance style and Andean style, and I think you can see on the man's pants and the woman's belt, there are geometric designs woven into the cloth there. So it's a very hybrid kind of Renaissance indigenous style. Likely when Don Martin went to Potosi or went to Cusco, he would have put on an outfit like this. Returning to the Vita Christi, at first glance, the title page would appear to be very condescending towards indigenous intellect. Bertonio says that the text was adapted, quote, to the capacity of the Indians, or adjusted to the intellectual capabilities of the Indians. But in his preface to the Christian pious reader, Bertonio praises Don Martin as muy hábil para cualquier cosa de ingenio y entendimiento, that is, highly gifted in all things that demand intelligence and discernment. These paired terms, ingenio y entendimiento, carried distinct meanings in Renaissance thought. Ingenio represented the natural wit and creative talent, and entendimiento meant understanding or rational judgment. So here in this pairing, which embodies the Jesuit educational ideal, talent guided by reason, Bertonio was giving Don Martin his highest possible praise. It's in discussing theories of translation that Bertonio explicitly acknowledges his indebtedness to Don Martin, because what becomes clear was that Don Martin not only translated from Spanish to Aymara, but he freely rewrote the book to make it to conform to Aymara cultural ideas. Bertonio praised Don Martin's Aymara for its claridad, elegancia y propriedad, or clarity, elegance, and precision of expression. Again, very purposeful wording. This triad expresses the Jesuit and humanistic ideal of style derived from Ciceronian rhetoric and embedded in Jesuit pedagogy. Bertonio recognized not mere fluency, but rhetorical mastery, the ability to express Christian truths with beauty, clarity, and humanistic eloquence, and now rendered in Aymara, and what the Jesuits would call eloquentia perfecta. In the book's translation, the Aymara appears on the left and the Spanish on the right of the page. You can see that the Aymara is much more elaborated and longer than the Spanish. And later in the book, it becomes clear that Don Martin did not work alone on this translation and rewriting. He worked with a team of indigenous scholars. Bertonio tells us the publication was delayed for a time because the printer had trouble reading the handwriting of the various indigenous people who'd written the material. Far from dictating or reciting to Bertonio, they were actively rewriting the book. And this strikes me as a fundamentally Renaissance project. Don Martin and his team were taking a source of knowledge from one language and rendering it into an eloquent version of the vernacular. Much of Bertonio's introduction is devoted to theories of translation, echoing Renaissance debates that drew upon Cicero. Humanistic translators argued that fidelity to the spirit of a text mattered more than a strict word-for-word equivalence. A successful translation, they believed, should move the reader emotionally and intellectually, creating a new literary product rather than a slavish copy. Bertonio endorsed this theory, yet the section he himself produced, the rendering into Spanish of Don Martin's Aymara, was deliberately literal and awkward, designed as a pedagogical tool for priests learning the indigenous language. Ironically, it was Don Martin's elegant and inventive Aymara version that most fully embodied the Renaissance ideal of translation as creative transformation. Bertonio admits this in his own limitations. I'll quote from Bertonio here. "I was not born in this land, but in Italy, and however much I may have learned of it, I would not presume so much as to dare to present myself as a master of the elegance with which Indians speak Aymara. I would not dare to publish anything so that my writings would be seen as the standard and rule of Aymara elegance. This would result in the Indians laughing at us for the mistakes we make when we speak their language. The proper method to translate is in such a manner that is what is well said in one language is rendered very elegantly in the other." End quote.
But the translation of the Vita Christi that Bertonio describes as elegant is the work of Don Martin and his team of Aymara scholars. Today's scholars regard the Vita Christi as the single most important Aymara literary work of the colonial period. But the production of the Vita Christi must be situated in Huli's unique intellectual environment. The Jesuit schools there created a small but influential group of indigenous intellectuals capable of engaging Renaissance thought on their own terms. Don Martin, with his mastery of Aymara and Spanish and his creative deployment of translation theory, emerged from this setting as one of the finest indigenous translators of the colonial Andes. However, we know precious little about Don Martin. I've found no archival record of him, and it's here, moving forward with this account, that I allow myself a measure of creative license to imagine Don Martin's life. I am certainly not an Aymara linguist, so in my analysis, I will try to recreate the world in which he lived and worked. So in the time I have left to present, I want to suggest how I will do this going forward. Born probably in the late 1570s, the young Martin Santa Cruz would never have known a world without Jesuits. Growing up on the shores of Lake Titicaca, he likely would have heard stories that the Christian churches were built from stones repurposed from sacred sites that had been sacred to his ancestors. He would have learned that when the first Jesuits arrived in Juli in 1576, they invited the local indigenous lords, known in Aymara as Malku, to dine with them and to discuss how best to teach doctrina to their people. Together, they decided to march in procession, reciting the questions and responses of the catechism to one another in Aymara. This is how Martin would have learned his Christian prayers, the Our Father, the Ave Maria, and others in Aymara, marching around the plaza in groups of 12 or 15, likely with other children from his Ayu, that is his kin group. In those early years, they would have used quipus, the knotted cords used since Inca times to record information, and the boys would have used these to help them memorize their Christian prayers. Martin would have also known older men who, when they came to confess their sins, arrived carrying their quipus, even after the church attempted to suppress their use, since quipus were understood as linked to idolatry. The Jesuits recruited the young boys to help them suppress idolatry by informing on their elders. So Martin would have been aware that Jesuits accused some Aymara men and women of being hechiceros, that is, ritual cultural specialists the missionaries branded as idolaters. At the same time, Martin may have heard other indigenous men clamoring for the right to preach to their indigenous brethren. One indigenous man famously begged to the Jesuits, quote, "Father, give me a surplus," that is liturgical clothing. "Father, give me a surplus. I want to preach to these Indians," end quote. All of this, the new religion, old and new practices, and contest over spiritual authority swirled around him as a child. During festivals such as the Feast of Santo Tomas on December 21st, Don Martin would have joined other boys singing Christian hymns as they marched. Behind them would dance older men dressed in indigenous fashions of silk, followed by their musicians, the pingullos, playing flutes and other wind instruments. Literally hundreds of people would gather in Juli for these celebrations, climbing on the rooftops to glimpse the dancers, the singers, and the musicians. As he grew older and entered the Jesuit school, Don Martin would have learned to read and write and perform in public. The Jesuits used didactic theater to teach doctrine and morality. The children composed and performed plays in Aymara, sometimes dialogues between the soul and the devil, other times allegories acted before an appreciative audience of family members and townspeople. Later, as a young man, Don Martin would have joined a cofradia or confraternity, most likely the cofradia of the Holy Name of Jesus, the most prestigious in Juli. Each January, the members processed through the town, 300 men dressed in their finest clothes, each wearing around his neck an emblem of Jesus embroidered in gold, the insignia of the confraternity, and all carrying very large candles. They marched to the sound of chirimías, early oboes, whose penetrating, reedy tone would fill the air with music.
At the center of the procession, they carried a beautiful image of the Christ child in his cradle, the Niño Jesus, dressed in the fashion of the Incas. And this is not the Christ child from Juli, but another Christ child, again with Inca-style fashion and wearing the mascapaicha, the Inca crown. And another example here where you can actually see better, I think, the geometric designs woven into the Christ child's outfit and wearing little sandals, and again, the mascapaicha. So this is the type of image they would have carried with them. Along the route, altars would have been set up, carefully adorned, where the cofrades would stop to sing motets, polyphonic choral pieces written for several independent voices, performed a cappella with striking complexity and devotion. To conclude, as I move forward with this project, this is what I hope to capture. Not only what Don Martin learned in the Jesuit classroom, but what he saw, heard, and felt growing up in Juli. The rhythms of devotion, the smell of incense, or the smell of marshy grasses from Lake Titicaca, the sound of chirimías and polyphony or choir singing, the sight of Niño Jesus in Inca dress, the sight of indigenous artisans carving angels or local flowers into the Andean stone. It was within that environment, an Andean renaissance of words, images, and music, that Don Martin Santa Cruz produced the most sophisticated work of Aymara literature of the colonial era. His Vita Christi stands as a testimony to the creative power of translation, the permeability and mutability of cultures, and the global dimensions of Renaissance humanism. Thank you. Ok, thank you, Professor Perry. E ora lasciamo spazio all'ultima relazione della dottoressa Giulia Nardini dell'Università di Bielefeld. La dottoressa Nardini è Research Fellow in Early Modern History e si occupa di studi religiosi e missioni gesuitiche nel sud dell'India. Sto parlando in italiano, è meglio cambiare l'inglese? No. Ok. Sì, mi sentite? Sì. Ok. Sì, buongiorno. Il titolo del suo intervento è The Missionary Method of Alberto Nobili, a Multidirectional Process of Cultural Translations. Grazie. Ok, grazie. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Mi dispiace non essere lì con voi, ma per un problema di salute sono costretta a rimanere a casa. Comunque ringrazio veramente gli organizzatori e le organizzatrici per questo interessante seminario e per questa opportunità di raggiungervi via Zoom. E sì, il mio intervento oggi sarà in inglese perché è frutto di una ricerca di dottorato che ho svolto a Heidelberg e in Sud India, in Tamil Nadu, quindi è la lingua più consona alla ricerca, però ovviamente per la discussione accetto domande in italiano e in inglese. Ok, condivido lo schermo. In my presentation today, I will discuss the Tamil Catholic catechesis developed in the 16th century in southern India by Jesuit missionaries, particularly focusing on the cultural translation of the Italian Jesuit Roberto Nobili. Firstly, I want to provide a brief overview of the historical context of Jesuit presence in South India in the 16th century. At the heart of the evangelization effort in India is the mission of the Society of Jesus. The Jesuit missionaries arrived in South India with Francis Xavier in Goa in 1542. They accompanied the Portuguese expeditions from Portugal to South India, which led to the establishment of the Portuguese Catholic Empire, the Estado da Índia, under the patronage of the Roman Church, known as the Padroado. The cultural encounter between European Catholic missionaries and Malabar Christians unfolded in 16th century South India. This was a favorable environment for cultural encounters, as migration flows traversed it along trade routes, religious pilgrimages, and political fragmentation. Goa became the center of Portuguese political and commercial power, serving as the capital of the Estado da Índia, a collection of territories controlled by the King of Portugal that were conquered and maintained by military force. Until 1601, the Society of Jesus had only one province in India, namely Goa. The Jesuits, who were present in Malabar since 1548, had their headquarters in Cochin.
The province of Malabar was finally operative in 1605 with Alberto Laerzio as its first provincial. In the southern region of Malabar province, today Tamil Nadu, in the city of Madurai, a Jesuit mission was established in 1595. Madurai mission was under the religious authority of the Portuguese Padroado, but received military protection and financial support from the local Hindu Nayaka king. Madurai indeed was the capital of a Nayaka kingdom. The Nayaka dynasty consisted of Hindu warriors who migrated from northern areas, today Andhra Pradesh. They governed Madurai as an autonomous city-state, but paid annual taxes to the central Vijayanaga Empire, making them vassals. It was properly Krishnappa Nayaka II of Madurai who requested the help of a Jesuit father from the religious care of the Christian Paravas, a big Tamil Christian community from the Pearl Fishery Coast, settled in Madurai for pearl trade. A few years later, when the Jesuits intensified their presence in South India by creating the new Malabar province, the need to promote the new province placed great expectation of the Madurai mission. The new provincial father decided to send a young Italian Jesuit, Roberto Nobili, to Madurai to develop the mission among the local cultural and political aristocracy. The young Italian Jesuit, Roberto Nobili, followed the Jesuit instruction to pursue the conversion of the elite groups of Madurai society. To this end, Nobili translated his missionary persona into that of a local sannyasin, a Hindu ascetic preacher, based on the fact that only in this way he could establish a dialogue with the Brahmins, considered as the social elite, to evangelize them and their disciples. For this reason, Nobili separated himself from the other Jesuits, whom local people considered Parangi, namely foreigners, and therefore alien to the local social system. To allow him to participate in the social life of the higher echelons, Nobili adopted the Brahman habits. He changed his dress, he followed dietary prescription, and studied local languages, Sanskrit and Tamil literature. During 50 years of his missionary activity, Nobili wrote a consistent corpus of Tamil Catholic texts, comprising philosophical, theological, and catechetical texts. Today, I'm going to present his main work, Jnanopadesham. This is a 3-volume Tamil book. Nobili wrote at the end of his life, a summa of his previous works, and a complete manual for missionaries to teach Catholic doctrine to Tamil people. Jnanopadesham was a pivotal work in the 16 missionary Tamilalia. Indeed, these books were published in the first Tamil printing house, which used movable wood characters for printing, made by a Jesuit in Ambalakat in Goa in 1677. Before being published, Jnanopadesham was translated into Portuguese by a contemporary companion of Nobili's mission, Baldassar da Costa, in 1661. By presenting Jnanopadesham, I aim to illustrate the translation process employed by missionaries as a crucial component of their missionary strategy. To define the translation process operated by Nobili, I adopt the theoretical concepts of cultural translation. This concept, developed in cultural studies in the 1990s, frames translation not only as a linguistic operation aimed to reproduce a copy of an original source, but a negotiation of cultural grids employed in the contact zones when 2 or more actors attempt to achieve a mutual understanding. Translation is a multidirectional activity that extends beyond the language level. It also spans fields such as art and architecture, fashion, dietary habits, and religious rituals. Furthermore, the translation is never a simple reproduction of an original source, but a constant, never-ending recreation in which translation serves as a dynamic equivalent of the source. Finally, translation is never a one-way process. It is not an isolated act performed solely by an author or translator, but involves multiple actors.
In order to comprehend historical events, we should conceive of contact zones as translation zones, where the reproduction of knowledge and the construction of cultures and religions is inextricably intertwined with the process of translating cultures and religions. Cultural translation can be seen as a missionary approach to evangelization, not as a top-down process. Rather, it is a negotiation of practices and beliefs in which local participants are actively involved. All of this because in this way, cultural translation also uncovers new aspects of the missionary context. Through the lens of cultural translation, missionary literature reveals the significant role of local agencies. Under this perspective, I approach Nanopadesham. This work, ambiguously labeled by Baldassar da Costa as Catecismo en que se explicaba todas as verdades católicas, and archived in libraries as Catecismo Madurense or Catechismus Romanus, as neither a translation of any existing catechism nor a follower of any official catechism pattern. Indeed, the innovative approach to translating Catholicism is perceptible in Nanopadesham if we compare the textual and conceptual grids of Nanopadesham with the other examples of Catholic catechisms attempted in the same century. At the beginning of the 16th century, Kirishitani Vanakam was the standard text used for teaching Christianity to Tamil speakers. This text was written by Henrique Henriques, a Portuguese fellow of New Christian origins, who had devoted himself to learning South Indian languages and became the first Jesuit to learn Tamil. The 12 chapters of Kirishitani Vanakam were merely a literary translation of a Portuguese catechism, Doutrina Christa, by Marco Jorges, into Tamil. Many of the Jesuit catechisms were based on Jorges' catechism. The texts offer a mostly pure translation of European grids. The language is the only aspect adapted to the Indian context. The textual structure and form remain strictly European, with no domestication at the textual level, meaning no adaptation to any local textual grids. Indeed, the Kirishitani Vanakam employed the question-answer scheme as Borges had done, a structure that became the quasi-canonical format of an early modern catechism in Europe. A few years later, the Jesuit Thomas Stephens introduced a new approach to teaching Catholicism to the people of South India. Stephens, who had reached India in 1579, was multilingual in Marathi, Konkani, Sanskrit, English, and Portuguese. Stephens, with his second book, Krishna Purana, created a landmark in the cultural translation process of Christian literature. Written in Marathi, it opened the way for a new religious genre, accommodated the local textual and conceptual grids, a starting point for a transcultural book. This book is not a catechism, but rather a pastoral text, an attempt to explain and translate the Bible by retelling the life of Jesus. Stephens did not translate an existing text. Rather, the Krishna Purana is a translation without an original, in which writing and translation overlap. The accommodation started with the textual grids, since Stephens used the textual structure of a Purana, a Hindu religious book. As a Purana, the Krishna Purana is written in verses. Before his readers or listeners related to the content, they could understand the text as sacred, or at least as a book about sacred themes. Thus, Stephens domesticated his book to the Indian context. The influence and heritage of Henriques and Stephens' translation is crucial for Roberto Nobili's work. Looking for the textual grids Nobili used in his Jnanopadesham, it becomes obvious that he did not use one single textual grid, be it European or South Indian, but created almost a new genre, combining many different textual grids. Jnanopadesham is in prose, although some parts follow the traditional question and answer structure. For example, in the second book, lesson number 14, Nobili lists and explained the Ten Commandments, mostly in a question and answer structure. Moreover, the text is much more than a catechism.
The Nanopadesham is divided into lessons as a collection of religious teachings to be read aloud for oral teaching. In many sections, it explains how to listen to Nanopadesham. And I quote, Nanopadesham is a secret knowledge that everyone cannot understand. Therefore, it is important to know how to listen to it to gain its benefit. Again, another quotation. So then, listen carefully, because this aspect helps you to understand many good things. And again, in this way, you must listen to the graceful things you need to achieve resurrection. The format of a text written for oral teaching and reading is reflected in specific textual grids. First, the language register is informal and colloquial, although the vocabulary is erudite and incorporates Tamil and Sanskrit terms. Nobili uses the spoken language, which differs from the phenomenon of diglossia to the written language used for literature by Pandits, the intellectual and high-status scholars. So he used the spoken language, but of the Pandits, the intellectuals. Indeed, the text follows the grammatical rules of Sandhi found in all Tamil poems and the honorific forms of Tamil grammar. However, the style is repetitive and redundant, characterized by excessive repetition, repeated formulas, or overuse of sentence connectors. The division into lessons as teaching units follows the textual grid of the Hindu Upadesha, while for the explanation of theological points, Nobili used the formula sententiarum, as it is in Aquinas' Summa Theologiae, for example. The main textual marker and the core of the didactic style is a rich and substantial rhetorical apparatus. Every argument is illustrated and explained through similes, metaphors, and folk tales. This collection of stories profoundly characterizes the narration. The storytelling poses the rhythm, suspense, theological and philosophical speculation, and makes the register more illustrative and demotic, drawing images and elements from Tamil Nayaka and Christian folk traditions. The stories reveal the characters, features, and pictures of this South Indian Tamil Nayaka setting. The narration employs images derived from a context of war. For example, I just resume here some quotations, some examples, but there are very many. And the king's sword is cited to illustrate the doctrine of the resurrection. I would read the last one. The divine mystery about Jesus' death is that even though the soul has left the body, the divine person's bond has never been broken. This can be explained with a simile. When the king has the sword in his scabbard, then the sword, the cover, and the king are all together. When the king removes the sword from the scabbard, although the sword and the cover are separated, he still holds both. So this is very typical register and images for explaining theological points, in this case for explaining resurrection. But there are also many other stories about, for example, natural and animal world, for explaining theologies or false religions. Regarding the selection of content, or in other words, the conceptual grids, the guiding theme of an entire collection of missionary catechism in local language in the 16th century South India aligns with the canon of the official Catholic catechism from the Council of Trent. So the explanation of the creed's article, the sacraments, the decalogue, and the prayers. All these missionary catechisms adhere to this four-part canon with minor variation and some additional topics. A notable difference has been observed in Jnanopadesha. This is divided into 3 books, structure on the pyramid of knowledge developed by Thomas Aquinas in his text Summa Contra Gentiles. In the first book, Nobili repeats the arguments as the rational mind can grasp them.
The second book concerns topics that require support from religious doctrine. The third concerns dogma and can be understood only by faith, but this process of human knowledge is explained in Jnanopadesha through many quotations from Nyaya treatise, Hindu epistemological treatise. The selection of the contents mostly follows Aquinas' Summa Theologia, but Catholic theology is mixed with quotations and elements from Sanskrit and Tamil religious literature. On this slide, I summarize the quotation I found in Jnanopadesham and in an abbreviated version of the same book, Jnanopadesham Curripidam, which was probably written earlier by Nobili, when Nobili most likely had access to books and local Brahman teachers. This revealed a bibliography and a wide knowledge of Sanskrit literature of different genres, philosophical and religious works such as Vaishnava and Shaiva texts, Siddha poems, Advaita Vedanta, Bhakti devotional literature, treatises on logic and epistemology, Tamil classical literature and moral books. In this, it frames Catholic concepts, mostly from Aquinas' theology, biblical quotation. Indeed, for example, the third book is Vita Christi, as we have just heard, Life of Jesus. And the translation of story from Bible, in particular from the book of Genesis and the New Testament, because the second book is about the creation. Now, another important aspect of the cultural translation is the construction of the religious lexicon. Nobili clearly highlighted the urgency of improving Enrique's religious terminology. He underlined many expressions in the previous Tamil catechisms that convey the wrong meaning. Many words were directly transliterated into Tamil from Portuguese and were neither Tamil nor Portuguese, but hybrids. Nobili employed dynamic equivalence. He chose equivalent terminology that could convey the same message to the Tamil audience. This was possible, including loan terms and religious concepts adopted from Sanskrit and rendered in Tamil script. As it is shown in the slide, for example, we see the loan words adopted from Sanskrit or Tamil, but much more interesting is the other side of compound words, which are properly created for expressing Catholic concepts. So we can see, for example, resurrection translated as Karayiru, from Karail, shore, and Iru, which is climb up. So literally means to come out of the shore, to be resurrected. Or, for example, Trinity, Tiritva Ekatva. This is Sanskrit philosophical concepts, means three philosophies, one philosophy. Or the same title of the books, Jnana Upadesham, which is a book for religious knowledge, teaching. Comparing Nobilis Jnana Upadesham and Enrique's Tambiravanakam about the names for God, concerning the translation of the names for God, underlines this ongoing work in progress. In Enrique's Tambiravanakam, the word God, translated from Latin Deus or Portuguese Deus, is rendered as Tambiran, which is a sociological rather than proper theological translation, since this term is commonly used to refer to a lord, a king, or the head of family caste. In the later Enrique's text, Yeruvanakam or Mandira Vyakyanam, it appears the word Sarveshwaran, which is from Sanskrit Sarveshvara. This is a compound term derived from Sarva and Ishvara, with the meaning of all ruling. It is one of Vishnu's 1,000 names, and Ishvara, God, is always present in the Sanskrit literature from Veda, or Tamilized as Ishvaran. Lately, in Jnanopadesham, Nobili initiated a linguistic change. Here, a variety of terminology adopted from Sanskrit or Tamil, translating God and his attributes. The most recurrent terms Nobili used in Jnanopadesham is Kadavul,
to pass over, to transcend the existence, or Kartar, the creator, or Randavard for the ruler. I'm going to conclude. By this analysis, Nanopadesham appears to be a transcultural genre structured as a manual for teaching Catholic doctrine to a Tamil audience, a dynamic equivalence of a Catholic catechism that aligns the grids of Latin Catholic theology with those of Tamil and Sanskrit literature. From the perspective of cultural translation, the author not only translated Catholic precepts into the target language, but also negotiated their content and structure. He produced a new text and developed a new genre, Tamil Catholic Catechesis. Nobili not only translates Catholic prayers, theology, and catechetical contents from Latin into Tamil, but he also transfers into Tamil the biblical cosmogony, parables, narratives on the life of Jesus, Catholic social precepts, and special words categories, such as Trinity or God. Linguistically, the Catholic precepts are accurately explained through the lexical elements, images, and narrative extracted from the Sanskrit epics, Tamil folk traditions, and popular stories. Finally, the analysis allowed us to hypothesize that Nobili wrote this work most probably addressed not primarily for the Brahmins, as it is so often claimed, but for the entire local Nayaka stratified society. He addresses his text to a variety of people with different languages and social backgrounds: Tamil Brahmins, Nayaka kings, lower caste neophytes, new Christians, and parish priests. The result is the creation of a first Tamil compendium for Catholic catechesis. Thank you. Empezamos ahora nuevamente en español, presentando a la profesora Lucrecia Enríquez, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es una profesora asociada en el Instituto de Historia de la misma universidad y es especialista en la historia de Chile y de América entre los siglos XVIII y XIX, y sus líneas de investigación abarcan el Real Patronato, el clero secular, las reformas borbónicas, el régimen de las intendencias y los procesos de independencia. Actualmente está trabajando en un proyecto de investigación sobre el clero indígena y mestizo. Perdón, me perdí las referencias. Y la educación de las élites indígenas. Y hoy nos presenta una parte de su investigación y algunos resultados después también de la publicación de un libro sobre el clero indígena y la educación del clero. Entonces, muchas gracias por su presencia aquí en Roma. Y el título de la conferencia, es la mediación de las autoridades políticas y eclesiásticas locales en la aplicación de la política lingüística monárquica relativa a las lenguas indígenas y a la castillanización. Gracias. Ahí, ¿no? Ahora sí, sí. Bueno, en primer lugar, es una alegría para mí estar aquí con ustedes. Estoy recién llegada, literalmente. Llegué anoche a Roma y agradezco mucho la invitación de Manfredi Merluzzi, que lamentablemente no puede estar en este momento, y de Flavia Tudini para participar en este seminario. Bien. Como les decía Flavia, voy a hablar sobre la aplicación, sobre todo de la política lingüística monárquica y de las disposiciones también romanas relativas a las lenguas indígenas y a la castellanización en diferentes momentos y lugares de América. Una vez en una clase analizábamos con mis alumnos las distintas variables del tema lingüístico en América, en cada territorio. Una alumna me dijo con esta introducción: profesora, voy a hacer una pregunta quizás poco inteligente. ¿Cómo se comunicaron los españoles y los indígenas si no se castellanizó? Por cierto, la pregunta no tiene nada de poco inteligente. Sigue siendo un tema abierto a la investigación, aunque se haya estudiado mucho el rol de los intérpretes o sepamos que muchos indígenas entendían el castellano, pero se resistían a hablarlo.
Sin duda, el problema de la comunicación entre españoles e indígenas a partir de la conquista de América recorre el poco más de 3 siglos del gobierno de la monarquía española. El estudio de este tema se ha concentrado en subtemas que han abordado diferentes aspectos constitutivos de este problema: la evangelización, la traducción a las lenguas indígenas de los catecismos y otras obras para adoctrinarlos, la formación del clero mestizo y las dificultades para que se creara un clero indígena, el establecimiento de cátedras de lenguas en conventos, en las reales audiencias, en colegios, en los seminarios, en las universidades, la doctrina en parroquias y colegios en la lengua de los indígenas, el clero lengua, las tensiones entre el clero criollo, mestizo y español en torno a este tema, y las diversas publicaciones en las lenguas indígenas. Tengamos en cuenta también que la corona, además, impulsó la castellanización permanentemente desde el siglo XVI, junto con el mantenimiento de las lenguas indígenas. Sumemos a esto la diversidad de situaciones desde el punto de vista territorial, los tiempos de contacto entre españoles y las poblaciones nativas, la gran cantidad de dialectos en América. Esta política lingüística paralela, castellanizar y doctrinar en las lenguas indígenas, me parece que es el camino que falta recorrer con más profundidad en la historiografía en general y de cada virreinato, gobernación y provincia en particular. En la concepción de esta política se tuvieron en cuenta razones relativas a la mejor forma de realizar la predicación de la doctrina, como otras de índole político e incluso social. Creo que la discusión al interior de las órdenes religiosas, según su experiencia previa o simultánea, en otros lugares de conquista, sumada a la adquirida durante la aplicación de la medida en América, a estudiar con archivos romanos, es sin duda una línea de investigación a incorporar más al tema, aunque no de manera aislada o desvinculada de lo que pasaba concretamente en América, es decir, de cómo se aplicaba. Por eso quisiera detenerme en una perspectiva de análisis que me parece necesaria y que es posible de profundizar aún. En vez de centrarme en los catecismos, en las reales cédulas de castellanización o las que dispusieron predicar en las lenguas indígenas, o en la visión de las órdenes al respecto y del clero secular, quiero detenerme en la aplicación en concreto de estas medidas a nivel local. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los temas de la historia de América analizamos muy poco la aplicación de las disposiciones reales o romanas. Nos falta conocer más cómo las autoridades locales las adaptaban, retrasaban su ejecución o las ignoraban, las usaban a su favor o en contra de otros. Lo mismo pasó con el mantenimiento o la sustitución de las lenguas indígenas o la castellanización. Al decir autoridades locales me refiero a las eclesiásticas y a las políticas. Sin duda, el clero y la visión de las órdenes religiosas influyeron muchísimo en la política lingüística, pero la monarquía también tomó recaudos, incluyendo entre las facultades e instrucciones de sus propios agentes, disposiciones sobre la aplicación de las reales cédulas relativas a la instrucción de los indígenas, la castellanización o el mantenimiento de sus lenguas. Veremos ejemplos de estas medidas, compararemos casos dentro de lo posible para ver qué nos falta por conocer. ¿Qué duda cabe que las escuelas en doctrinas y conventos fueron el espacio previsto para adoctrinar en lenguas indígenas y para castellanizar? Los reyes católicos ya lo habían dispuesto en base al método que se aplicó para la conversión de los moriscos, es decir, la instrucción en las escuelas, primero del castellano, para proceder después a la doctrina religiosa. Esta estrategia fue ordenada a los encomenderos en las leyes de Burgos de 1513. Estas mismas leyes encargaron a los franciscanos que organizaran un esquema de educación de 4 años para los hijos de caciques menores de 13 años de edad, para enseñarles a leer, escribir y los rudimentos del castellano. Otros métodos de enseñanza incluyeron el canto, el teatro misionero, el aprendizaje de instrumentos musicales,
los trabajos manuales y la formación técnica. Bueno, hemos escuchado de estos temas en las ponencias anteriores. Esta política lingüística fue diseñada para los indígenas del común y para la nobleza indígena, para la cual se crearon los colegios de hijos de caciques y los recogimientos para las doncellas indígenas. ¿Qué era una escuela? Según el Diccionario de la Lengua Castellana de 1732, era el lugar donde se enseñaba y era también la enseñanza misma. Por eso lo importante no es el uso del término, sino el tipo de enseñanza asociado. En las primeras décadas de la conquista, los indios del común recibieron en las misiones la enseñanza del cristianismo en sus propias lenguas, en los llamados patios de doctrina y en algunos casos en escuelas que funcionaban allí. Pero la educación no apuntaba solo a evangelizar a los indígenas, sino también formarlos en la civilización española, a hispanizarlos. Para las autoridades políticas y eclesiásticas, el fin conjunto de la educación y de la evangelización era inculcar a los indígenas disciplina y una vida en policía cristiana. En el siglo XVIII, el término policía incluía dos definiciones. Cito: la buena orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliendo las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno, y también la cortesía, urbanidad, buena crianza, aseo y limpieza. Pero esto se hizo separando a los indígenas de los españoles, estructurando la República de los Indios y la República de los Españoles. Como explica Dorothy Tank, los frailes eran partidarios de mantener separadas las repúblicas de los indios y de los españoles porque pensaban que de esa manera no se transmitiría lo peor de las costumbres disolutas españolas. Para que estos objetivos se llevaran a cabo, había que afrontar el problema de la comunicación con los indígenas debido a la cantidad de dialectos. Como dijimos antes, los hijos de caciques fueron objeto de una educación diferenciada en colegios a los que solo ellos, en principio al menos, podían concurrir. El objetivo era formar una élite que se integrara a la corona y transmitiera la religión, la cultura y la civilización española al volver a sus pueblos. Inicialmente los franciscanos, por ejemplo, establecieron los primeros colegios para los hijos de caciques en las Antillas y llevaron a algunos jóvenes a los conventos en España para su instrucción. En 1536, el rey autorizó la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en México, que funcionó hasta principios del siglo XVII, aunque hay diversas opiniones sobre la cronología del funcionamiento de este colegio. Leyendo la documentación queda claro que inicialmente, al menos en la Nueva España, se reflexionó sobre instalar un idioma común en toda América, con el fin de lograr una unificación lingüística. Esta idea provino del Colegio de Tlatelolco, que fue una especie de laboratorio lingüístico y de comunicación entre los frailes españoles y los caciques mexicas, porque la lengua que se hablaba allí era el latín. Según los franciscanos que regentaban el colegio, los alumnos tenían una extraordinaria facilidad para aprender ese idioma. Por eso fueron de la opinión de extender el latín como lengua común en América según esa experiencia. Apoyó esta opinión el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, quien pidió a la corte el envío de maestros para que la enseñaran. Esta proposición no prevaleció. Era sin duda impracticable. En los colegios de hijos de caciques posteriores, como el del Príncipe en Lima, el Colegio de San Borja en Cusco, el de San Andrés en Quito, se enseñaba la lengua general del territorio que había sido alfabetizada, el castellano y en muchos casos el latín. Monique Alaperrin explica incluso que los jesuitas del Colegio de San Martín en Lima, por ejemplo, enseñaban a algunos jóvenes indígenas el latín para que estos, a su vez, enseñaran a los mismos jesuitas sus propias lenguas. Es decir, que en algunos casos el latín fue una lengua mediadora entre el castellano y las lenguas indígenas. En todos los casos, los hijos de los caciques fueron castellanizados.
No perdamos de vista que castellanizar no solo apuntaba a evangelizar, sino también a la preparación para el ejercicio del gobierno. Esta opción fue parcialmente sustituida por la de extender en cada territorio las lenguas generales. La pregunta era, ¿cuál era la lengua general en cada territorio? El problema detrás de esta opción eran los intereses en las sociedades americanas y del clero respecto a la conversión y doctrina de los indígenas. Por eso creo que hay que profundizar en la beta de la aplicación local de la política y en cómo los actores implicados movilizaron sus redes en Madrid y en Roma para la consecución de sus propios fines. Hechos entonces los planteamientos generales del tema, me voy a centrar en las etapas de la política lingüística y en la aplicación por parte de las autoridades políticas y eclesiásticas de esta misma política. Valga la aclaración que no hay etapas consecutivas en este tema, sino acentuaciones de políticas lingüísticas que no se sucedieron necesariamente cronológicamente. Luego de los primeros debates sobre la unificación lingüística en América y cómo alcanzar el control político y la conversión de los indios, se inició la etapa de la castellanización como política lingüística. Se intentó poner en práctica desde la década de 1550 por medio de la Real Cédula del 7 de junio de ese año dirigida al virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, en la que Carlos V ordenó castellanizar e inculcar la policía y buenas costumbres. Para que esto ocurriera, el rey le escribió al virrey diciéndole que así lo había ordenado a los provinciales de las órdenes dominica, agustina y franciscana en cartas que el mismo virrey debía entregar, poniendo entonces bajo la autoridad virreinal esta política. Todo indica que el clero no era de la misma opinión. El virrey escribió al obispo de Guadalajara, Pedro Gómez Maraver, ordenándole que instalara en su diócesis escuelas de castellanización debido a que lo había obstaculizado, por ser de la opinión de que debía enseñarse el náhuatl debido a la gran diversidad de dialectos. Uno de los argumentos del obispo era que no había manera de financiar la enseñanza del castellano. Por ello, el virrey escribió al rey sobre este problema y éste dispuso la dotación necesaria de la Real Hacienda para el establecimiento de escuelas. Pero hubo otras propuestas al rey, como la del benedictino fray Rodrigo de la Cruz, quien visitó la doctrina de Ahuacatlán, actual estado de Jalisco, en 1550, e informó al emperador Carlos V que la castellanización había sido un fracaso y que los indígenas jamás aprenderían el castellano. Proponía, en cambio, que se generalizara la lengua mexicana, porque en casi todos los pueblos había algunos indígenas que la hablaban, junto con asociar a los mismos indígenas convertidos en la evangelización. Vemos cómo quienes tienen que poner en ejecución las disposiciones monárquicas intervinieron tomando decisiones al respecto. Simultáneamente se sucedieron las reales órdenes relativas a la castellanización de los indígenas, porque en los lugares donde los indígenas no hablaban una de las lenguas generales, la enseñanza del castellano se visualizó como la solución para evangelizarlos e inculcarles la vida en policía. El objetivo era, en realidad, implantar una especie de bilingüismo porque no hubo, sino hasta fines del siglo XVIII, una política de eliminar las lenguas nativas. Por otro lado, para que estas disposiciones se pudieran aplicar, era fundamental la reducción de los indígenas a pueblos, que vivieran en las repúblicas de los indios sujetos a las leyes e instituciones monárquicas. Solo allí se podría inculcar la vida en policía cristiana, que se entendía como vivir bajo los preceptos, principios, orden y disciplina secular y religiosa. Entendamos entonces que el dilema de la corona era cómo las autoridades políticas se comunicarían con los indígenas si no se castellanizaba y cómo se los integraría a la cultura española. El tema fue reconocido por el clero. Incluso en 1571, el franciscano fray Alonso de Molina escribía en su vocabulario en lengua castellana y mexicana que la falta de comunicación estorbaba la evangelización, pero también el gobierno, la justicia y la buena policía,
porque dependían de la buena o mala intención del intérprete. Sin embargo, era partidario de doctrinar en las lenguas de los indígenas y, para justificarlo, acudía a argumentos evangélicos como la venida del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los apóstoles y la diversidad de lenguas que desde entonces hablaron. Por eso señalaba, era necesario que los curas y misioneros hablaran las lenguas de los indígenas para administrar los sacramentos, sobre todo el matrimonio y la confesión. Tengamos en claro que no hubo unanimidad en el clero al respecto. Hubo, tanto en el clero secular como en el regular, quienes no eran partidarios de evangelizar a los indígenas en sus lenguas. La corona se inclinó de manera momentánea a aceptar que los indígenas fueran evangelizados en sus propias lenguas, pero tomó recaudos para no estar fuera de la situación e inició una estrategia para no perder el control del clero encargado de la empresa evangelizadora. Diversas cédulas ordenaron que no se proveyeran las doctrinas en quienes no supieran la lengua de los indígenas. La Real Cédula de 1574, relativa al ejercicio del Real Patronato en Indias, determinaba en su artículo 19 que en las presentaciones y provisiones de todas las prelacías, dignidades, oficios y beneficios eclesiásticos fueran presentados los beneméritos y quienes más y mejor se hubieran ocupado en la conversión de los indígenas e instruirlos en la doctrina cristiana y en la administración de sacramentos, y que en las nominaciones, presentaciones y provisiones que allá hubieren de hacer, según dicho es, en igualdad, siempre prefieran en primer lugar a los que en vida y ejemplo se hubieran ocupado en la conversión de los indígenas y en los doctrinar y administrar los sacramentos, y a los que supieren la lengua de los indígenas que han de doctrinar, y en segundo lugar a los que fueren hijos de españoles que en aquellas partes nos hayan servido. Es decir, que esta cédula preveía que fueran promovidos en la carrera eclesiástica, en primer lugar, quienes hablaran la lengua de los indígenas y los evangelizaran, y en segundo lugar, los hijos de españoles beneméritos, es decir, los criollos, que para 1574 eran ya una generación visualizable y muchos de ellos, pero no todos, hijos ilegítimos, fruto del primer mestizaje. Al promover en primer lugar a quienes hablaban la lengua de los indígenas, se favorecía a los españoles que la supieran, impidiendo que fueran postergados a favor de los criollos, que se suponía que eran quienes mejor hablaban las lenguas. Quedaba fuera de toda promoción el clero mestizo, que ya existía, porque los obispos ordenaban mestizos precisamente porque sabían las lenguas. Es decir, que el tema de la lengua de la evangelización tuvo connotaciones sociales profundas y complejas, no solo religiosas, que se desencadenaron en la década de 1570. El problema llegó a Roma, o vino a Roma. El Papa Gregorio XIII, en enero de 1576, promulgó la bula Nuper ad nos, que concedía la facultad a los obispos en América de dispensar de ilegitimidad a los aspirantes al sacerdocio que fueran hijos de españoles e indígenas o criollos, si hablaban y escribían la lengua local, a fin de posibilitarles el acceso al sacerdocio para la salvación de las almas indígenas. Fundó esta concesión en la escasez de sacerdotes en América que conocieran la lengua de los indígenas y en los problemas derivados de la predicación y confesión por medio de intérpretes. El Papa se refirió expresamente al problema lingüístico y de evangelización. Esta bula ha sido más analizada en la perspectiva de permitir el acceso de los mestizos al sacerdocio, pero también es fundamental en la dimensión lingüística que estamos considerando porque marcó un giro muy duradero en apoyo del clero y su postura de evangelizar en las lenguas indígenas. La bula no recibió el pase del Consejo de Indias, medida que se entiende en vistas a que en 1578 Felipe II prohibió, por medio de una real cédula dirigida a todos los obispos y arzobispos de América, la ordenación de mestizos hasta nuevo aviso.
De esta manera el rey intervenía, como lo había hecho en 1574, en las disputas al interior del clero por las doctrinas de indígenas, desplazando a quienes más sabían las lenguas, los mestizos. Se trataba de disputas de origen social y entre clero regular, mayoritariamente clero español, y secular, mayoritariamente clero criollo y mestizo. El año de 1580 marcó un hito en la política lingüística de la monarquía porque se emitieron muchas cédulas que mandaban a todos los obispos y arzobispos que todos los doctrineros supieran la lengua de los indígenas, tanto aquellos que recién llegaban como los que ya estaban doctrinando, y que nadie que no las supiera fuera ordenado. Comenzaba también la enseñanza de las lenguas indígenas de diversas maneras. Todas estas medidas apuntaban al que el clero español fuera favorecido. 2 cédulas destinadas al virrey Toledo del Perú permitían que en los colegios de la compañía se impartiera la materia lengua de los aborígenes y que los indígenas pudieran estudiar en la Universidad de San Marcos. El virrey debía informar sobre las cátedras de lenguas de indígenas que hubiera en el Perú. Otra cédula mandaba que hubiera cátedra de lengua provista por oposición en las universidades de México y Lima y en todas las ciudades donde hubiera audiencia. Las ordenanzas sobre cómo debían funcionar fueron determinadas en otra cédula que incluían el lugar del funcionamiento, las características del profesor y el salario a percibir, el período lectivo y los conocimientos básicos de cualquier eclesiástico para desempeñarse en una doctrina, la exigencia de certificados y de los exámenes lingüísticos que se exigirían a los sacerdotes que opositaran a un curato o beneficio. Se debían evaluar los conocimientos lingüísticos de los doctrineros y reemplazarlos en caso de insuficiencia y, finalmente, hacer públicas las ordenanzas. Estas disposiciones reales fueron consideradas tanto en el Tercer Concilio Limense de 1582-83 como en el Tercer Concilio Mexicano de 1584, que dispusieron que todos los curas doctrineros debían hablar la lengua de los indígenas. En el caso del Concilio Mexicano, expresamente se pidió que la enseñanza no fuera ni en latín ni en castellano. Se afianzaba la política de doctrinar en lenguas generales y para ello en cada diócesis debía haber un experto que las enseñara y examinara a los doctrineros. De esta manera, el proyecto se basaba en la idea de que en cada territorio había una lengua general que los misioneros debían aprender y que para ello se instalaran cátedras de lenguas generales. Sin embargo, esto no era así. Fue precisamente en este contexto que pudieron entrar en la ejecución de estas medidas las autoridades locales, políticas y eclesiásticas. Se desencadenó entonces una fuerte disputa entre el clero regular y secular, entre el clero español y criollo, por el control de las doctrinas indígenas que en cada territorio tuvo características propias. Prestemos atención al hecho que en esta etapa de la disputa no se debatió sobre la comunicación con los indígenas de las autoridades políticas. A través del artículo de Alberto Lee López sobre lo ocurrido en el Nuevo Reino de Granada, sabemos del rechazo que la creación de la cátedra de lenguas tuvo entre los prelados de las religiones franciscana, dominica y agustinos, quienes en 1582 pidieron ante la Real Audiencia la supresión de la cátedra de lenguas indígenas. Esto ocurrió el mismo día que el arzobispo declaró vacantes las doctrinas para proveerlas siguiendo las disposiciones reales, es decir, examinando a los doctrineros en el conocimiento de las lenguas. Argumentaban que no se podía exigir el conocimiento de la lengua general a los doctrineros porque no había en el Nuevo Reino una lengua general, sino muchos dialectos diferentes, difíciles, que no se podían escribir ni someter a reglas gramaticales, que tenían vocabulario muy pobre y no podían formularse palabras como Cristo, caridad, gracia, contrición o penitencia. Por eso creían que era más conveniente que aprendieran el castellano. Además, la evangelización requería el latín y la teología,
y debía procederse como en la conversión de los moriscos. Primero, que aprendieran el castellano en las escuelas conventuales para poder explicarles la fe. Por otro lado, los sacerdotes que sabían las lenguas eran pocos e inexpertos en la pastoral, y si se excluía a quienes no sabían la lengua de los indígenas, los españoles, debían regresar a España muchos religiosos. Queda claro que el clero regular no sabía la lengua de los indígenas y que defendían la posición de los frailes españoles. 4 sacerdotes que se autodenominaron criollos, que eran en realidad mestizos, fueron partidarios de que se ejecutaran las disposiciones reales y presentaron su postura ante la audiencia. Eran del clero secular. Argumentaban que el rey había llegado a la conclusión, tras 40 años del envío de misioneros desde España, que no se recogían frutos por no saber la lengua de los indígenas y por ello debían recurrir a intérpretes. Que la cátedra de lenguas en México y el Perú había dado excelentes frutos. Que no era verdad que no existía una lengua general en el nuevo reino de Granada, porque todos los indígenas se entendían entre sí y las diferencias entre los dialectos eran parecidas a las que había en España. Además, un clérigo llamado Gonzalo Bermúdez estaba elaborando un método para aprender la lengua. Si los misioneros no la hablaban, era por negligencia y porque iban a las doctrinas por dinero, lo que demostraban en el hecho de que solo se daban a los clérigos lenguas las doctrinas de los pueblos indígenas más pobres. Esto era una clara alusión a los frailes españoles. Señalaban que no era verdad que el cristianismo no se podía enseñar en la lengua general y que el mismo problema se había generado cuando se lo tradujo al griego o al latín, que era absurdo que se obligara a asistir a la escuela para aprender al castellano a gente anciana o a la que debía trabajar, y que era más fácil que unos 40 sacerdotes aprendieran la lengua de los indígenas. Respecto a la importancia del conocimiento de la teología, señalaron que unos pocos la sabían en las órdenes, los que ejercían el gobierno, y el resto no la sabía mejor que los sacerdotes criollos. En cuanto a la inexperiencia pastoral de los criollos, señalaron que era una falsedad, y que en la Cuaresma los caciques de los pueblos los llamaban para confesar a los indígenas porque hablaban sus lenguas, que los moribundos morían sin los sacramentos y que en las recientes extirpaciones de idolatría los indígenas argumentaron que nadie les había explicado que contradecían el cristianismo. Por último, el derecho canónico establecía que el clero secular debía ejercer la cura de almas y que el clero regular solo podía ejercerla cuando faltaba el número de sacerdotes diocesanos, pero ya había muchos sacerdotes virtuosos criollos y mestizos que podían ser párrocos. Para darle peso a las afirmaciones, ambas partes levantaron un informe con testigos en la audiencia. En 1583, esta última emitió un auto para que se ejecutaran las órdenes reales, se estableciera la cátedra de lengua, confirmando la obligación de los doctrineros de saber la lengua de los indígenas. Finalmente concedieron un recurso para que los prelados apelaran al Consejo de Indias. Sin embargo, lo que estos últimos hicieron fue presentar otro recurso ante la audiencia, argumentando que el clérigo llamado Gonzalo Bermúdez solo sabía una lengua. Presentaron testigos que explicaron que había otras lenguas y dónde estaban los indígenas que las hablaban, lo que convenció a la audiencia. Los jueces revisaron su fallo y decidieron que mientras no se proveyeran las doctrinas en clérigos seculares beneméritos, seguían a manos de los frailes y en tanto los clérigos de ambos cleros debían preocuparse de aprender la lengua de los indígenas. El fallo complicó la situación porque quedó como estaba. Las doctrinas estaban divididas entre clero secular y regular. Las 9 que correspondían al clero secular fueron provistas con doctrineros lenguas, pero quedaron excluidos muchos sacerdotes criollos hábiles. Por eso insistían en que todas las doctrinas quedaban vacantes y se proveyeran según las cédulas de 1580. Proponían en definitiva la secularización de las doctrinas.
En esta línea llegó apoyo desde Madrid porque una real cédula de 1583 ordenó a los obispos darle prioridad al clero secular en la provisión de parroquias y doctrinas como lo mandaba el derecho canónico, porque ya no era necesario recurrir a los religiosos debido a que habían desaparecido las causas que los habían instalado en las doctrinas. Entonces informó en el pleito Gonzalo Bermúdez que los religiosos no habían asistido a la cátedra de lengua a diferencia de los clérigos seculares, criollos. En este informe consta también que el aprendizaje duraba más de 4 años. Sin embargo, la cátedra fue suprimida en 1586 porque los oficiales de la Real Hacienda alegaron que no había una real cédula que ordenara que pagaran el sueldo del catedrático y pidieron que González Bermúdez devolviera todo lo que había cobrado. Este pleito se siguió en la Real Audiencia, que falló contra el catedrático, argumentando que la cátedra era inútil porque ningún clérigo proveniente de España había aprendido la lengua por ser muy difícil y no se podía poner por escrito, y también era innecesaria porque los clérigos criollos o mestizos aprendían la lengua en su casa o desde pequeños en contacto con los indígenas. González Bermúdez apeló al Consejo de Indias, que falló a su favor en 1588, manteniendo la cátedra y ordenando que se le pagara lo adeudado y que no tenía que devolver el dinero cobrado. Las tensiones por las doctrinas de los indígenas continuaron. Los frailes consiguieron que el rey derogara la cédula de 1583 por medio de otra de 1586 que ordenaba al arzobispo de Bogotá la devolución a los frailes de las doctrinas asignadas al clero secular. Se originó entonces un nuevo pleito ante la Real Audiencia en el que representó al clero secular el padre Gonzalo Bermúdez, argumentando que la cédula facultaba a los religiosos para volver a administrar parroquias de indígenas, pero no anulaba las disposiciones anteriores relativas al aprendizaje de las lenguas, tanto en reales cédulas como por el breve de Pío V del 24 de marzo de 1567. En este breve se señalaba expresamente que fue promulgado a instancias del rey, concediendo a los frailes mendicantes de las Indias, y cito el breve, que en sus conventos o con licencia de sus superiores, fuera de ellos, pudieran los que fueren designados por dichos superiores ejercer libre y lícitamente el oficio de párrocos, predicando y administrando a los fieles los santos sacramentos, pero todo con la licencia de sus superiores obtenida en los capítulos provinciales. Asimismo, que pudiesen oír las confesiones sin previa licencia de los ordinarios, mandando que en dichas Indias, donde hay monasterios de regulares que ejercen la cura de almas, nada se innove por los obispos, sin obstar cosa alguna en contrario. El breve, efectivamente, no se refería a las lenguas de los indígenas. Este es un caso muy claro de confluencia de las disposiciones reales y las romanas, y cómo el rey mismo también se imponía límites en el Real Patronato en materias que no le competían, porque pedía al Papa disposiciones relativas a los regulares. Lo que está claro es que Gonzalo Bermúdez continuó al frente de la Cátedra de Lenguas de Indígenas hasta su muerte en 1596. Pasemos al caso limeño. Es bastante conocido el recurso que los mestizos reales del Perú presentaron al rey y al Papa para derogar la Real Cédula de 1578 que prohibía la ordenación de mestizos. La primera instancia fue ante el Tercer Concilio Limense. Allí argumentaron que no había prohibición en el derecho canónico para ser ordenados. Pero la razón más importante para admitirlos era que sabían la lengua de los indígenas, que era el requisito fundamental para evangelizar a los naturales, fin que el sumo pontífice había encargado al rey católico en la conquista y población de las Indias. Además de ser beneméritos, es decir, merecedores de la recompensa de los méritos de sus padres, era más justa esa recompensa porque esos méritos se podían aprovechar en la conversión e instrucción de los indígenas. Según ellos, la razón por la que el Papa Gregorio XIII había facultado a los obispos para dispensar del impedimento de ilegitimidad a los naturales de las Indias era su pericia en las lenguas indígenas. Los prelados reunidos en el concilio aceptaron la demanda.
En la información que presentaron los mestizos de Lima, casi la mitad correspondía al tema del conocimiento de las lenguas indígenas, en las que eran los que corrían con ventaja. Recordemos que el Imperio Inca había alcanzado la unidad lingüística por medio del quechua, pero sin impedir el uso de las lenguas propias de las comunidades. Estaba, por lo tanto, muy extendida la lengua general, por lo que no se planteó la disputa en los mismos términos de lo ocurrido en el nuevo reino de Granada. Sin embargo, en la información se señalaba que había alrededor de 1 millón de personas que no hablaban esa lengua, sino las propias, que no conocían los sacerdotes españoles, por lo que no tenían acceso a la predicación. Afirmaban que estos últimos no hablaban ni siquiera la lengua del Inca, confesaban con intérpretes que no conocían bien el castellano y traducían otras cosas diferentes a las que decían los indígenas, quienes, por eso, no se querían confesar con sacerdotes españoles. Decían que los obispos no respetaban las órdenes reales y ordenaban a sacerdotes y religiosos que no hablaban las lenguas de los indígenas, probable alusión a la Real Cédula de 1574. No era suficiente el curso de 6 meses o 1 año que seguían quienes no las hablaban en la Cátedra de Lenguas de la Real Audiencia. Pensemos que en Nueva Granada eran 4 años de formación. Por ello, los clérigos que doctrinaban a los que no hablaban el quechua no podían ser examinados por el catedrático de lenguas. En cambio, los clérigos mestizos hablaban varias lenguas. Era necesario, en fin, que los sacerdotes mestizos enseñaran y convirtieran a los indígenas. El concilio, como es sabido, apoyó la petición de los mestizos. En Madrid, los procuradores de los mestizos, con el apoyo del concilio, lograron la revocación real en 1588 de la cédula que prohibía su ordenación. Por otro lado, tengamos en cuenta que simultáneamente el rey ordenó al virrey del Perú que en el obispado de Charcas se enseñara el castellano a los indígenas, pero sin dejar de exigir a los curas que supieran las lenguas aborígenes. No contamos con trabajos de investigación más específicos sobre cómo continuó el tema de la ordenación de mestizos, ni si accedieron a las doctrinas de indios. En el siglo XVII hubo cambios en esta política a partir del reinado de Felipe III, porque se volvió a insistir en la castellanización. Respecto a las misiones que se instalaron en el norte del virreinato de la Nueva España a partir de 1603, una real cédula dispuso que todos los frailes, incluso los que recién llegaban de España, debían conocer las diversas lenguas indias, prefiriéndolas respecto de la lengua general. En 1612, la corona dispuso abrir en América casas de recogimiento para indias doncellas, para adoctrinarlas, pero no podían hablar sus lenguas si no tenían que aprender el castellano. Ya en 1619 y una vez más en 1620, Felipe III volvió a publicar una real cédula de Carlos V que ordenaba adoctrinar a los indígenas en el cristianismo, policía, buenas costumbres y lengua castellana. En 1636 pidió que se enseñara el español a los indígenas y en esa lengua se los catequizara. Sin embargo, estas leyes no se aplicaron. Un decreto de 1686 de Carlos II así lo ilustra, diciendo que las autoridades monárquicas en Indias no aplicaban las leyes relativas a la castellanización, instándolas a hacerlo. El rey proponía que los sacristanes llevaran a cabo la enseñanza. Pidió a los arzobispos que acusaran recibo de la cédula y que informaran su ejecución. Las razones que llevaron a la emisión de esta cédula fueron de carácter religioso y político. En cuanto a las de carácter religioso, se debió a la persistencia de las idolatrías por los que se concibió el castellano como un medio para extirparlas. Las de carácter político apuntaban a suprimir los intérpretes en las quejas ante las autoridades, porque cambiaban el sentido de las reclamaciones. El arzobispo de México contestó que los sacristanes eran indígenas, que enseñaban el catecismo en las lenguas indígenas, no había fondos para pagar un maestro y el problema principal era que los indígenas no estaban interesados en aprender el castellano. Fue el obispo de Oaxaca el que sugirió, para solucionar este último punto, que no pudieran obtener oficios de república si no hablaban el castellano. Informó además que habían examinado a los niños y que estos repetían sin entender.
Una real cédula de 1688 ordenó que además de la doctrina cristiana se enseñara a los indígenas a leer y escribir para que se acercaran a la cultura española, porque eso permitía entender la sociedad y podrían comunicarse con los españoles. Estas opiniones fueron tenidas en cuenta y determinaron la posición en toda América. Una real cédula de 1691 dispuso que se instalaran escuelas en todas las ciudades, villas, lugares y pueblos de indígenas de los virreinatos del Perú y la Nueva España, para niños y niñas por separado, y se los obligara a aprender el castellano. En un plazo de 4 años, si la hubieran aprendido, podrían ocupar oficios de república. Encargaba a los corregidores, alcaldes mayores, virreyes y gobernadores que velaran por el cumplimiento de estas leyes, porque sabiendo la lengua castellana se instruirían en la fe. De esta manera pensaban que los indígenas enviarían a sus hijos a las escuelas, lo que no pasó. Los obispos novohispanos, por ejemplo, comunicaron a Madrid que los indígenas aborrecían el castellano, no lo querían hablar, aunque algunos lo entendían. ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Podemos decir que hubo un reformismo borbónico lingüístico. El estudio de Sajid Herrera en las provincias de El Salvador y Sonsonate, Audiencia de Guatemala, muestra que a partir de 1750 la corona tomó en sus manos la educación de las primeras letras, sustituyendo el control que habían tenido los eclesiásticos de ambos cleros, legislando sobre los medios de la enseñanza, el establecimiento de más escuelas y el pago de salarios a los maestros. Es decir, que desde mediados del siglo XVIII, los ilustrados españoles empezaron a pensar que la educación era el medio para alcanzar la felicidad, para progresar. Entre 1750 y 1760, la corona tomó una primera medida castellanizante, la secularización de las doctrinas de indígenas, reemplazando al clero regular por el secular en ellas. La castellanización apuntaba a la integración de los indígenas en la monarquía. Gran parte de la hostilidad de la corona a los religiosos se debió a que no enseñaron el castellano a los indígenas, lo que los había mantenido aislados. En el Arzobispado de México, Manuel Rubio y Salinas, que estuvo al frente de su arquidiócesis entre 1749 y 1765, creó escuelas para enseñar el castellano a los indígenas y aseguró el financiamiento. La mayoría de estas escuelas se situaron en zonas rurales. También estableció una cátedra de lengua en el seminario diocesano. Sin embargo, dispuso que en algunos curatos secularizados no se introdujera el cambio de idioma, de una lengua indígena al castellano, para dar opciones de colocación a los clérigos ordenados a título de idioma. La misma monarquía continuó con la castellanización. En 1754 emitió una real cédula dirigida a los arzobispos y obispos del Perú, Nueva Granada y Nueva España. Se afirmaba que no podían explicarse bien los misterios de la fe en las lenguas de los indígenas. Por eso era necesario enseñarles el castellano y les encargaba a los prelados preocuparse de que eso ocurriera. Conocemos este argumento desde el siglo XVI. Como en cédulas anteriores, recomendaba que el aprendizaje fuera voluntario y que los curas supieran el idioma de los indígenas. El arzobispo Rubio fue partidario de la aplicación de esta cédula de una manera más radical. Afirmaba que había que obligar a los indígenas a mandar a sus hijos a las escuelas a aprender el castellano. Le sucedió en el arzobispado en 1766 Francisco Antonio de Lorenzana, quien continuó con la secularización de las parroquias. Apoyó la castellanización en el contexto de la expulsión de los jesuitas de 1767, argumentando que mantener las lenguas indígenas fomentaba la discordia. Acusó al clero criollo de impedir la enseñanza del castellano a los indígenas para obtener entre ellos los curatos y obstaculizar que fueran proveídos en españoles. Afirmaba que las lenguas indígenas eran bárbaras y parecían mugidos de bestias. De la misma opinión fue el arzobispo de Puebla, Fabián y Fuero. Estos arzobispos apoyaron decididamente la castellanización. Con Carlos III esta política adquirió un nuevo vigor a raíz de su reflexión
en torno a las causas por las que los indígenas no hablaban el castellano aún en el siglo XVIII. Se llegó a la conclusión de que no se habían cumplido las leyes. Los naturales estaban inclinados a conservar su lengua y, por último, que había sido un error el haber proveído los obispos de los curatos de los pueblos de indígenas en criollo solamente porque sabían la lengua de los indígenas. A partir de entonces empezaron cambios. Una Real Cédula de 1768 establecía que la enseñanza pública debía estar bajo la protección del príncipe. Esta afirmación permitió tomar decisiones en torno al establecimiento de escuela, los fines y medios de la enseñanza. Estas medidas estaban destinadas a los pueblos de indígenas y de españoles. Fue en esta época que se permitió que los indígenas del común ingresaran a los colegios de hijos de caciques. Otra Real Cédula de 1770 ordenó que el castellano fuera la única y universal lengua para que los indígenas tuvieran amor a la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el trato y el comercio. En 1778 se prohibió que en las escuelas se usara las lenguas indígenas y que en las parroquias se prefiriera al candidato de mayor mérito por sobre el que supiera las lenguas de los indígenas. Carlos III intentó por otros medios inculcar la policía cristiana a los indígenas. Lo hizo por medio de los intendentes y sus subdelegados, a quienes ordenó promover que los indígenas hablaran el castellano y que establecieran escuelas para ello. Así, en el artículo 29 de la instrucción que el intendente de Chiapas, Francisco Saavedra y Carabajal, recibió en 1787, se mencionaba que en innumerables cédulas el rey había mandado establecer escuelas y que se enseñara el castellano. Agradezco este documento a la doctora Ana María Parrilla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que me lo facilitó. Entonces, el rey había ordenado establecer escuelas y que se enseñara el castellano, y cito, destruyendo por este arbitrio el propio que hasta aquí han usado, y solo ha servido a inducirlos a torpezas y miserable estado en que se hallan. Para desarraigar la suma ignorancia en que se hallan hasta aquí, ha habido en ellos y descuido con que se ha mirado un asunto de tanta consideración, en el que si se hubiera puesto algún cuidado, no se mantuvieran los indígenas en el estado insociable en que se miran. Tendrán los jueces muy particular atención a que en todos y cada uno de los pueblos de su territorio se fomenten las escuelas, y donde no las hubieran, las hagan poner, procurando su conservación y haciendo que todos los muchachos asistan a la enseñanza de la doctrina, a leer y escribir, y asimismo que se cultive y hable entre los naturales la lengua castellana, y los escueleros que se pusieren sean de buenas costumbres, y cuales conviene a la buena educación y crianza, satisfaciéndoles por su trabajo lo correspondiente en que se convinieren del ramo que hasta aquí está destinado. De esta manera, la educación quedó en manos de las autoridades políticas, no del clero. Durante 2 siglos había prevalecido la opinión eclesiástica respecto a la lengua de la evangelización. A modo de conclusión, podemos afirmar que la política lingüística de la corona española en América fue uno de los temas que más se discutió entre las autoridades políticas y eclesiásticas. Se consideraron hasta 1550 aproximadamente posibilidades tales como unificar en una sola lengua todo el continente, por medio del latín o del castellano. Pero estas posibilidades pronto aparecieron como impracticables. El clero finalmente convenció al rey que no era posible y la conversión de los indígenas requería que los doctrineros aprendieran sus lenguas. El problema fue la gran diversidad lingüística para llevar a cabo esta política, por lo que se optó por el criterio de que los doctrineros aprendieran la lengua general. Sin duda, implícitamente, también se apuntaba a una cierta homogeneización lingüística. La monarquía no quedó fuera de esta nueva política y optó, por medio de la Real Cédula de 1574, por promover en la carrera eclesiástica al clero que supiera las lenguas, diciendo expresamente que se postergara a los criollos, favoreciendo de esta manera a los españoles. Ni siquiera se consideró al clero mestizo que ya existía.
Tan solo 2 años después, el Papa Gregorio XIII, por medio de una bula, facultó a los obispos americanos para dispensar de ilegitimidad a los aspirantes al sacerdocio que fueran hijos de españoles e indígenas o criollos, si hablaban y escribían la lengua local. Esta bula marcó un giro muy duradero en apoyo del clero criollo y mestizo y en la visión de evangelizar en las lenguas indígenas. La bula no recibió el pase del Consejo de Indias, pero sí una respuesta del rey que en 1578 prohibió la ordenación de mestizos. Sin embargo, a partir de 1580 se sucedieron una serie de reales cédulas que ordenaban que todos los doctrineros supieran la lengua de los indígenas, tanto los que recién llegaban como los que ya estaban doctrinando, y que nadie que no las supiera fuera ordenado. Estas medidas sin duda apuntaban a fortalecer la posición del clero español frente a los mestizos y criollos. Desde entonces comenzó la fundación de cátedras de lenguas de indios en universidades, reales audiencias, colegios de órdenes religiosas, etc. Fue en este contexto en el que quedó en manos de las autoridades locales, eclesiásticas y políticas la ejecución de estas medidas que suponían la existencia de lenguas generales. Se enfrentaron el clero regular y secular, español y criollo, por el control de las doctrinas. En cada territorio fue distinto. En el nuevo reino de Granada, el clero regular estuvo a favor de la castellanización porque argumentaban que no existía una lengua general. Se les opusieron los sacerdotes seculares criollos, quienes pedían que les fueran concedidas las doctrinas. En el Perú, los mestizos pidieron derogar la Real Cédula de 1578, argumentando que ellos eran quienes mejor podían cumplir con las disposiciones reales relativas a la conversión y evangelización de los indios, porque hablaban las lenguas de los indios, no solo la lengua general. Lograron la revocación de la cédula de 1578. El clero regular apoyaba la evangelización en lenguas indígenas. En el siglo XVII, la corona insistió nuevamente en la castellanización. Incluso a fines de ese siglo, se ordenó que se instalaran escuelas, pero no se ejecutaron las reales cédulas que así lo ordenaban. A partir de 1750, la corona tomó en sus manos la educación de las primeras letras, sustituyendo el control que habían tenido los eclesiásticos de ambos cleros. Se secularizaron las doctrinas de indios y se ordenó castellanizar para poder enseñar el cristianismo a los indios porque no era posible en sus lenguas. Con Carlos III esta política se radicalizó. Se mandó que el castellano fuera la única y universal lengua para que los indígenas amaran a la nación conquistadora. Se prohibió hablar en las lenguas indígenas en las escuelas. A partir de la implantación del régimen de intendencias, esta política quedó en manos de los intendentes y sus subdelegados, dentro de la causa de policía. Pasaba al primer plano la integración de los indios en la monarquía en detrimento de la cristianización. Temas pendientes de este gran tema. Conocer más desde el lado español la visión de la problemática de la comunicación con los indios. Cómo funcionaban las cátedras de lengua. Conocer más concretamente si el clero criollo accedió desde fines del siglo XVI a las doctrinas. Investigar más el tema en el siglo XVII y, por último, investigar más el tema en general en clave comparada. Muchas gracias.